Buenos días, vamos a continuar con las cucurbitáceas y vamos a concluir con 5 especies que nos van a dar un poco la imagen y el conocimiento de cuál es la diversidad de esta familia. Empecemos con una especie muy interesante porque se separa un poco del comportamiento de sus congéneres, que es el Sequinodule, o conocido popularmente en Sudamérica como chayote. El chayote es una especie de trepadora, pero a diferencia de todas las especies que hemos visto cultivadas, es especie perenne, es decir, que sus plantas duran más de un año. Y también se diferencia en que solo tiene una semilla frente a todas las cucurbitáceas que tienen gran cantidad de semillas. Se cultiva por varios aspectos. En primer lugar, por su fruto. Es un fruto de tamaño medio, aproximadamente de 500 gramos, medio kilo, que se originó en Sudamérica, pero a diferencia de otras cucurbitáceas, se pueden utilizar más partes de la planta. Por ejemplo, los tubérculos subterráneos son utilizados como patata, como alimento. Y también en algunas culturas se utilizan los brotes jóvenes, los tallos jóvenes, como verdura también. Aunque su origen, como hemos dicho, está en Mesoamérica, se ha extendido por gran parte del mundo de clima subtropical y húmedo, porque crece muy bien en climas tipo de bosque de nieblas. Otra especie también de ambientes cálidos, pero esta de origen asiático, es la calabaza china o calabaza de cera, como se llama por su parte exterior de color blanquecino. Es especie anual, trepadora, que tiene un gran uso en Asia porque puede mantenerse durante todo el invierno almacenada. Y es muy común su uso en China. Otros dos plantas con aspecto alargado, parecidos a pepinos, son la Momordica charancia, que se llama melón amargo, que es una planta de naturaleza anual y trepadora. Esto es lo general de la familia, que tuvo su origen en la India, pero se consume generalmente en el trópico, tanto en Asia como en África como en América. Es una planta muy curiosa con un montón de rugosidades que se consume verde, al igual que el calabacín, porque cuando madura toma un color espectacular amarillo con la parte interior de carne roja, pero ya no es comestible. Y lo que se come es la pulpa blanca que está en su interior. Esta planta es muy amarga y de hecho no se come con otras verduras, sino con carne o con alimentos feculentos en las comidas, pero es muy amarga, es el de los productos más amargos que se consumen. Quiero también dedicar una especie especial al género Lupha. El género Lupha produce también plantas que cuando están verdes se pueden consumir como verdura, son también anuales y trepadoras, pero su uso más interesante de las diferentes especies de este género es su uso para fibras. Las lufas, que tienen este aspecto, esta Lupha cutángula, pero se cultiva la egiptiaca y otras especies, tienen en su interior, cuando maduran, una estructura fibrosa donde están las semillas que se puede secar y utilizar como esponja. De hecho, hay una empresa en Galicia que se dedica a producir esponjas vegetales. Es una alternativa a la esponja sintética o a la antigua esponja que ya está prohibida, la esponja animal, el animal acuático. Y esto es un aspecto que tienen los secaderos de Lupha. En Caldas de Reis hay una empresa que los cultiva, las seca y las vende. Las vende luego pues con productos más sofisticados como esta esponja, pero también vale como estropajo. Es una buena alternativa a los plásticos y un buen cultivo, que requiere de unas condiciones, no soporta el frío, o sea, condiciones de cierta calidez, como ocurre en Galicia, al menos de no existencia de frío. Vamos a concluir con las cucurbitáceas mencionando la que para mí es la especie más atractiva de todas ellas, una historia más interesante, y es una especie llamada la Lagenaria siceraria, que en castellano en América del Sur se conoce como porongo. Es una especie de naturaleza anual que es comestible cuando está madura, pero su domesticación no ha ido por su capacidad alimenticia, sino por su utilidad como recipiente. Las especies domesticadas de Lagenaria han ido aumentando el grosor de su esocarpo en varios milímetros hasta que pueda ser un recipiente útil, por ejemplo, para el transporte de agua.
o para estructuras cerámicas, estructuras equivalentes como por ejemplo el mate de la hierba mate, o para recipientes de almacenaje. Incluso en algunos lugares, como en la India, hay instrumentos musicales como el tambora hechos de porongo. Y no solamente en la India, también en América del Sur hay instrumentos musicales de porongo. Este es el aspecto de algunas de las calabazas cuando están colgando de la planta. Esta domesticación es especialmente llamativa porque cuando llegaron el porongo, la Genaria siceraria es una especie cuyo origen se encuentra tanto en África, donde hay su especie, como en Asia, donde hay otra subespecie. Y sin embargo, antes de la llegada de los españoles a América ya había porongos allí. De hecho, hay porongos con más de 10.000 años de antigüedad en América. Estamos hablando probablemente de la especie de planta más antigua domesticada. Y para explicar estos fenómenos existen dos hipótesis. La primera hipótesis, que habla de un origen africano del porongo, indicaría que desde África se desplazó hacia el este, hacia Asia, y hacia América se transportó a partir de corrientes de agua, de corrientes marinas, que lo fueron dejando en las costas. Hay diferentes estudios que calculan que se necesita como algo menos de un año para que llegue las corrientes lo lleven hasta la costa de América del Sur. Allí probablemente se naturalizó. Se piensa que fue dispersada por macromamíferos que se lo comían y dispersaban las semillas, y que las diferentes poblaciones amerindias lo fueron domesticando. Esta es una de las hipótesis que tiene bastante soporte en términos de la diversidad genética de los porongos americanos, que se parecen mucho a los africanos. Y hay otra segunda hipótesis que habla de una doble domesticación. Una domesticación más temprana en Asia, seguida de una domesticación más tardía en África. Y que las poblaciones paleoindias que atravesaron el estrecho de Bering y colonizaron América del Norte y América del Sur llevaban consigo los porongos. Esto implica, y esto ya está bastante claro, que los porongos fueron domesticados antes del origen de la agricultura. Su uso es anterior a la agricultura y sería una alternativa hasta el descubrimiento de la cerámica para transportar líquidos. Entonces, muy probablemente las poblaciones paleolíticas tenían consigo dos especies que están domesticadas antes de la agricultura y la ganadería. Por un lado, el lobo, que daría lugar al perro, y por otro lado el porongo, que sería el modo de transporte de líquidos que tenían estas poblaciones. Y con esto damos por concluido el tema de cucurbitáceas. Os esperamos en un futuro tema próximamente.